Hola, bienvenidos a otro episodio de Los Astros Susurran. Ella es Julieta Viguera, yo soy Lida Cado y le damos la bienvenida a otro episodio para hablar de Sagitario, en esta ocasión, nuestro Ujú. camino por todo el mandala zodiacal. Hola Juliet, ¿qué tal Hola, tu semana? ¿Cómo has estado? bien. ¿Cómo has Ujú. estado luego del episodio de Escorpio Y de la luna. y de la luna? Todavía estamos en la Sí, se influencia de siente. esa lunación tan potente, la primera luna, superluna del año. Yo creo que la más intensa, la más cerquita de la Tierra, luna llena en Escorpio. El episodio pasado también hablé sobre esta lunación, así que pueden irlo a escuchar. Y nada, Julia, vamos a empezar sin más ni más a ver cómo hablar, cuánto dura este episodio dedicado al signo de Sagitario. ¿Qué tú crees? Bueno, nada, vamos a empezar con la meditación. Nos sentamos cómodos, con la espalda recta, en una silla, en un cojín, donde prefieran. Nos enfocamos en el aire que sale y entra por la punta de nuestra nariz. Dejamos pasar las sensaciones y pensamientos. A la altura de nuestro corazón, visualizamos una pequeña luz de arco iris. La luz se va expandiendo y llena todo nuestro cuerpo. Poco a poco se expande a nuestro alrededor y comienza a llenar todo el espacio como una lámpara. Emanamos esa luz que no conoce obstáculos, que no conoce enfermedades. Poco a poco, esta luz se va contrayendo y va volviendo hacia la forma de nuestro cuerpo. Se expande hasta volver a nuestro corazón y se disuelve completamente. Nos quedamos aquí por unos segundos. Luego, el mundo aparece otra vez frente a nosotros, perfecto y puro. Deseamos que las buenas impresiones que se generaron beneficien a todos y traigan felicidad. Bueno, luego de esta pequeña conexión meditativa y de escuchar este breve eh, momento, el cuenco de cuarzo, vamos a empezar a hablar sobre el signo de Sagitario. Julia, ya estamos ahorita terminando todo este recorrido, Ah, sí. ya llegamos al signo de Sagitario. Tiene un momento 9, ¿no? Sí, llega el noveno signo, el último signo de fuego, el tercero. No me gusta decir el último, porque Sí, entonces sí. luego viene de nuevo Aries y así. Pero sí, el tercer signo de Ujú. fuego de todo el mandala. Creo que después de haber experimentado esta transformación escorpiana, advertimos este momento sagitario. Yo creo que donde podríamos decir que ya toda esta experiencia vivida
ha sido integrada. Se produce, Debe, se produce como una síntesis, ¿no? Si debe quieres. ser integral, ese es el Ajá. punto. Estaba revisando esa misma, o sea, algo de esta información del estudio, ¿no? De Sagitario. Y sí, es el signo de una abundancia que parece que sale de ningún lado, ¿no? La persona de Sagitario tiene esta energía, normalmente tienen esta confianza en la vida, o el signo habla de esta confianza, de una cosa amplia, de una cosa que lo libera a uno de obstáculos, que hace que las cosas salgan bien, que la gente diga, ay, qué buena suerte tienen. Siempre está también, bueno, regido por Júpiter, ya veremos que es otro planeta de lo amplio, del crecimiento. Entonces, siempre está esa idea de que Sagitario tiene mucha suerte. Cuando tú le preguntas a Escorpión sobre Sagitario, te dice, sí, Sagitario tiene todo lo que nosotros no queríamos, pero no teníamos, o algo así. Y realmente sí, es verdad que es el signo de algo bien amplio, pero al parecer esa amplitud, esa confianza, tiene que depender de esa trascendencia de los escorpianos. De lo contrario, se crean unos enredos después más adelante, unos idealismos y Y un una conformismo también, un poco. sí, incluso habría que ver en esa espiral del escorpiano, de aquel enredo escorpiano donde se va liberando energía, donde algo va muriendo y algo va surgiendo. Eh, en esos mismos niveles del escorpiano va surgiendo energía que queda disponible, que es de la que se hace Sagitario. Sagitario depende de esta energía que surge de ese proceso de transformación. Pero entonces habría que tener la constancia de que se está transformando algo, que no sea un ideal, que no sea una idea solamente. Y es el punto aquí, es lo que se hace difícil con los sagitarianos. Se suele asociar este signo con la alegría, como tú decías, el optimismo, la confianza, precisamente porque, como tú decías, Júpiter es el regente y podemos hablar un poco sobre Júpiter. Y creo que sí, que esta experiencia transformadora de Escorpio, yo creo que aquí es vivida de manera un poco más natural y se asocia, como tú decías, a ese gozo, a esa suerte. Y creo que, como decíamos, es el tercer signo de fuego, donde ya ha habido un camino recorrido que permite conectar desde un lugar de plenitud, ¿no? Con sí mismo y creo que también con la humanidad. Si veíamos este fuego en Aries desde esta chispita, a lo mejor que podía prender la hoguera, y en Leo como ese núcleo, ese concentrado desde el sí mismo. Creo que aquí se asocia el fuego sagitariano con las brasas, con esas chispitas que salen del fuego, ¿no? Que Es Que a una lo mejor no cosa son, sí, que a lo mejor no son las más, procesada, ¿no? sí, a lo mejor no son las más calientes, ¿no? Pero que se propagan muy rápido y se pueden prender de nuevo, ¿no? Es como esa sustancia también. Creo que aquí en Sagitario se busca, aunque sea desde el terreno inconsciente, lo que solemos llamar el sentido de la vida, Sí. ¿no? O esa verdad, esa sensación de búsqueda constante, ¿no? Sobre esa confianza de que hay una parte divina que nos respalda. Pero ahí es donde hay un enredo, me parece. ¿Por qué? ¿Por Porque qué tú crees que entonces hay un enredo? me parece que mentalmente, porque está la energía, supuestamente está la energía más pura, las cualidades más puras de este signo, incluso de Júpiter en su función o lo que sea, y la psicología nuestra, o sea, la manera nuestra de entender y de vivir estas energías. Y a la vez que decimos algo divino, porque este es el signo de la religión también, de la religión instituida, y se va a convertir en el signo de los misioneros, de la gente que es capaz de dejar todo por convencer a alguien, por buscar la verdad, esa verdad grande, una verdad que lo explique todo. La verdad absoluta. Y por eso que tenemos al final los extremos de, de los crímenes de la iglesia incluso, ¿no? Y de las Claro, barbaridades de la misión y de la matanza. ¿Por qué? Porque a la vez que hay con uno nos pegamos demasiado hay una sola verdad o vamos a encontrar la verdad y no solo la encontramos, se la vamos a pasar y a cuando hay alguien. una polarización del signo, por supuesto, Y ahí entonces ya una vez que está de la esa energía. fuerza, esa cosa que se queda pegada, dice, la encontré o la voy a encontrar y te la voy a pasar además o te la voy a dar también además. Ahí ya tenemos un buen enredo porque entonces ahí tenemos ya, hay como ¿cómo le llamarías a Como un esto? conflicto. Eh, no, ¿qué palabra?
una cosa como meterse con los demás, vamos a decirlo así, meterse con los demás al punto de decirles cómo son las cosas, o si yo encontré Sí, una cosa que me funciona a mí. sí, lo Quieren- dogmático. Ajá. Ujú. Creer que lo que estás diciendo es esa verdad. O sea, que tú Y estás lo, funcionando como esa verdad y obviamente no es así, sino que y eres lo como, divino, como un canal. entonces, si decimos lo divino, es como si entonces hubiera que ser religioso, No, no, porque, no, yo o no sea, hablo pero mentalmente se crea la idea de, bueno, entonces que, tiene que aunque haber algo. también podría ser también, yo hablo de esa parte divina en tanto Zeus, por ejemplo. Sí. Zeus para los griegos, o sea, Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, es el padre de todos estos dioses, el rey del Olimpo, ¿no? Y Sí. Zeus significa, en tanto Dios, es lo que yo te digo, esa parte El divina gran que al Dios. final todos somos Dios, todos somos dioses creadores y manifestadores, ¿no? Yo creo que eso ya es bastante trillado, pero es bueno recalcarlo. Entonces creo que lo que te estaba diciendo de Sagitario es que tiene esa, como ese insight, como eso que él reconoce como divino, con, que le inspira esa cierta confianza de que como que todo va a estar bien. Pero entonces, volviendo a Zeus, Zeus significa la luz del cielo o Padre Cielo, conocido por sus disímiles aventuras, sus amantes, tenía muchos hijos, y es quien mantiene este orden, o Esta sea, la abundancia. justicia, el cumplimiento de los deberes, Ujú. de las leyes hasta cierto punto, no solo en los dioses del Olimpo, ¿no? Sino también en los hombres. Es el dios también del patriarcado y si vemos en la mitología tiene un gran sentido de expansión, que a veces roza con lo exagerado o con la exageración, ¿no? Es por eso que se le dice a los jupiterianos o al Sagitario, Piscis también, que deben cuidar los excesos, ¿no? Desde la astrología más tradicional se le dicen que puede entender a los excesos. Porque es que aquí vemos una naturaleza de agrandar, de engrandecer y de impulsar procesos también. Esta cantidad de hijos que tenía Zeus, que tenía con muchísimos dioses del Olimpo, puede ser el símbolo de la importancia de esta creación para Sagitario, ¿no? Y eran hijos héroes que estaban también inmersos en distintos senderos de la experiencia. Entonces, yo los invito a que busquen más la mitología que tiene que ver, porque es bastante extensa, porque cada uno tiene desde el mismo nacimiento de Zeus, que su padre era Cronos, que devoraba a sus hijos, ya ahí te plantea un conflicto principal con el padre y con todo lo que después vas a ver como ese arquetipo de los paternos, ¿no? Pero vamos a ir Sí, por que va a partes, ser ¿no? Saturno. Sí, Ajá, eso tiene más que ver con Saturno que el Cronos es Saturno, ¿no? Pero Júpiter, en tanto Zeus como el dios, el gran dios, es el gran dios del Olimpo, ¿no? La manera en que yo lo entiendo es que tiene que ver con una amplitud que está en la vida, que es la vida claro, misma, que es claro. como si la vida fuera la que fuera amplia. Porque de lo contrario, qué buena suerte yo tengo, o todo me sale bien, o por qué no me tocó Júpiter en casa no sé cuál, o en casa no sé más cuál. O sea, o sería Sagitario entonces el mejor y el único signo, en todo caso, ¿no? Y no es verdad. ¿Por qué? Porque de lo que hablas es precisamente de una amplitud energética, de algo que fluye en la vida, que de hecho nos da la función jupiteriana en sí, no solo a los humanos, sino a la naturaleza también, nos da aquello que necesitamos en el momento, o no es que nos dé, sino que Nos aquello que es provee. necesario ocurre, vamos a decir ocurre para no decir nos da, Ujú. porque entonces ahí suena como que yo soy el preferido de Dios del cielo o de quien yo se me ocurra, y siempre me sale bien o le voy a pedir que ahora sí me otorgue o le voy a hacer un trabajo o le voy a hacer un no sé qué para que me dé. No, Entonces, no. como energía lo podemos ver como hay cierta energía y se puede comprobar en la naturaleza, cuando crece un árbol, cuando pasa algo, hay cierta energía que primero va a un lado, después va a otro, después va a otro y hace que las cosas sucedan. Tiene que ver con Virgo también, porque tiene que ver con cierto orden y dentro de ese orden algo tiene energía, circula una energía y a partir de esa circulación las cosas crecen y se expanden. Y hay un fluir de la vida misma, un fluir que ya se supone que pasa por todos esos conflictos escorpianos y los resolvió, los profundizó, los resolvió. Psíquicamente también, uno tiene que tener como una suavidad con el conflicto, tiene que tener superación del conflicto para fluir, digamos, ¿no? Este es el ideal de los sagitarianos. Ahora, ¿cómo realmente nosotros vivimos esta energía sagitariana? Es otro punto. Sí, pero yo creo que es importante ir a lo mitológico porque ¿de dónde sale esa energía? Ya hay determinados mitos que están en el inconsciente colectivo y que nosotros reproducimos y está ahí. Por eso yo te decía, y la astrología no la podemos ver
desligada de ahí, porque incluso los planetas y los signos tienen nombres de eso, de lo Sí. mitológico, ¿no? Entonces, volviendo a lo que yo te decía y yo pensando ahora, este arquetipo de Zeus, este padre, este dios patriarcal, tenía una limitación y era que no se podía rebelar contra Hera. Por tanto, también en los sagitarianos podemos ver esa especie de limitación. Yo creo que hay un código sagrado también ahí imbuido en esto. O sea, empiezan a aparecer este tipo de términos, lo divino, lo sagrado, que a lo mejor no es consciente, pero está ahí en toda esa manifestación, lo que podrían ser la manifestación de esa energía que tú hablabas, sagitariana. Y la limitación también puede venir por parte de cierta moralidad o esa idea de dogma que a lo mejor también se puede manifestar, ya viéndolo en un mapa natal o de manera más anclada, ¿no? Por eso yo creo que hay una energía polarizada. Cuando esa energía se polariza, pueden aparecer este tipo de cosas como la búsqueda sectaria, esa rigidez, pero sí se habla de una constante búsqueda. Se habla de batallas constantes también, pero a diferencia de Escorpio, que decíamos que era que en en los mitos que aludían a Escorpio casi siempre había esa batalla contra esos monstruos, ¿no? En ese infierno individual. Aquí las batallas serían más como aventuras, más grandilocuentes, donde opera ese golpe de suerte que tiene el héroe, ¿no? Yo creo que se siente en lo mitológico sagitariano ese potencial creativo, pero si se ve desde esta parte más conservadora, se suele decir que en esta segunda parte de la vida de un sagitariano, de alguien que tenga potente la energía de Escorpio o que la develemos en algún momento, ¿no? Se vea un Sagitario más benevolente, más ligado al arquetipo de Quirón, que es, yo creo, Sí. uno de los mitos fundamentales que se asocia a, a Sagitario, que es el centauro. Sagitario está representado por ese centauro, por ese Sí. personaje mitad humano, mitad caballo, que era inmortal, que era amigo de Hércules y en una riña fue herido en la pierna por él mismo accidentalmente, por una flecha que tenía veneno de la hidra. Y de la hidra hablamos Sí, en o sea, el... hay relación con Escorpio. Sí. Siempre Sagitario va a estar relacionado con Entonces, Escorpio. esto, ajá, déjame terminar lo del mito Sí. para que no me vaya la idea. Esto le produjo un daño incurable a Quirón. Entonces, en ese intento de curarse, él se vuelve sanador, se vuelve sabio, ¿no? Incluso fue maestro de música, caza, medicina. Entonces vemos que su función puede ser también la de mediador o guía espiritual, y ahí puede salir todo esto, ¿no? Era vidente y poseía facultades todas ligadas al conocimiento y a asistir también al otro. Ujú. Sí, Ajá, hay ya. una abundancia. Incluso cuando la persona de Sagitario no es muy espiritual o no es muy mística, no cree en Dios o lo que sea. eh, hay varios niveles, pero en uno de sus niveles siempre va a ser alguien que disfruta mucho la vida, que es de fiesta en fiesta, que tiene mucha abundancia, que vive con mucha abundancia, incluso cuando se vive desde de la parte más caballo, ¿no? De la parte más material, más, digamos, sin buscar mucho halo espiritual o lo que sea. Pero si sigues en otros niveles, como este es un signo que tiene que ver con síntesis quiere decir que hay relación entre muchos niveles, todos los niveles de la realidad de alguna manera se encuentran conectados. Y de ahí también entonces uno sienta que es que hay algo de arriba que me habla a mí, que me responde, pero básicamente es que la energía está conectada en muchos niveles y en este signo es donde uno tiene contacto con esa conexión que ocurre vertical, que es como esa síntesis, ¿no? En muchos niveles. Entonces, aquí aparecen maestros, aquí aparece el arquetipo del maestro en este Ujú. signo. Y bueno, también aparecerá en un punto un maestro que es un maestro que repite, o un maestro un poco rígido, y en otro punto aparecerá un maestro que te ayuda a ir por tu propio camino. Por ejemplo, que esto es bien alto, que es un maestro que ya no te dice así es como es, sino vamos a ver cómo es. Vamos a ver contigo cómo es, ¿no? Que es la persona que tiene tanta amplitud, se supone que tiene tanto conocimiento, pero más que conocimiento, esa fluidez, ese optimismo, esa confianza que hace que esta persona pueda ayudarte incluso a encontrar tu propio camino. De lo contrario, es un maestro que te va a decir lo que hay que hacer porque es un maestro que está un poco pegado al conocimiento de los libros, que es una fase de los sagitarianos. Obviamente hay que pasar por ese conocimiento primero y después con la experiencia Claro. eh,
aprender más y ampliarse más y así. Me parece importante siempre repetirme a lo mitológico, porque, como te decía, estamos hablando de una energía, pero que la psique registra y manifiesta, pero de dónde sale todo esto y qué ejemplos podemos poner para que la gente más o menos se ubique de lo que estamos queriendo decir? Esto mismo que hablábamos de Quirón fue herido accidentalmente, ¿no? Y se puede relacionar esta herida con la herida que nosotros mismos podemos infringirnos o nuestras personas cercanas. Entonces, este sanador herido mm, puede tener también que ver con eso, de cómo uno de los conflictos o cómo la psique sagitariana va a operar. También tiene que ver el Ulises y todo el viaje de regreso a Ítaca, es otro mito relacionado con Sagitario, todas esas aventuras, las peripecias, y al final se podría también hablar de esa lucha consigo mismo y con todas estas creencias. Y me recuerda desde lo arquetípico también al arcano 5 y al arcano 9 del tarot. El arcano 9 porque claro, bueno, por lo que simboliza, ¿no? Pues todo lo que representa a nivel simbólico, pero porque también estamos en el momento 9, entonces dije, ¿cuál es el arcano 9 del tarot? Y es el ermitaño. Y el arcano 5 es el papa, es aquel puente entre lo divino y lo terrenal. Así mismo como Quirón, ¿no? Que era esa suerte de maestro, ese mediador. El trono del Papa, por ejemplo, tiene dos columnas, como dos barrotes. Si miran la imagen, que puede simbolizar esta unión del cuerpo y el espíritu. El centauro, mitad humano o mitad animal, ¿no? Esa parte instintiva, emocional, lo divino y lo humano, ¿no? Entonces él sostiene en la mano un báculo que es azul cielo, ¿sabes? Del mismo color que veremos que es la misma mano del ermitaño. Entonces, esto puede ser una señal de una conexión con lo espiritual y este arcano 9 representa también, se representa junto al 5 como ancianos, gente que tiene una experiencia de recorrida, el cabello blanco, que se puede relacionar con esta pureza, ¿no? Y también el arcano 9 lleva un faro como símbolo de una búsqueda constante de conocimiento. Y cuando sale en una carta decimos que hay, o sea, en una tirada, solemos decir, obviamente depende de otras cosas, ¿no? Pero que el individuo entra en esa especie de crisis, que empieza a replantearse cosas, ¿no? Y el personaje en la carta de tarot mira hacia atrás, como mirando a todos los demás arcanos, a toda la experiencia recorrida, a todo el camino, ¿no? Es como si Sagitario en este momento mirara hacia todos los signos anteriores, buscando esa luz, esa guía, y, y nada, eso, en una tirada siempre lo relacionamos con ver en qué punto está el individuo, en qué crisis vital o en qué crisis de la creación está entrando. Porque a veces es necesario llegar a ese tipo de crisis, ¿no? Para continuar el viaje. Lo que yo entendí es que sin Escorpio no habría Sagitario, básicamente. Porque como este es el signo 9, es el signo además que es el último, el mudable, o sea, es el último signo de la tríada que comenzó en Libra. Y en Libra empieza aquella danza de opuestos, como habíamos visto, y en Escorpión los opuestos se encontraban más profundamente, primero se aniquilaban y luego se fusionaban. Pero aquí en Sagitario todavía ese principio de los opuestos aplica. Tiene que ver con esa energía que se libera de ese encuentro y de esas luchas y de la fusión. Y esa energía que se libera todavía está hablando, en este caso estaría hablando un poco de yo y el sentido, cómo yo encuentro sentido o cómo el sentido se me aparece. Y se supone que la vida en su devenir nos va mostrando un nuevo sentido continuamente. Esa es la otra cosa con Sagitario, que nosotros pensamos que porque hay una flecha, hay una diana y nosotros vamos a llegar a un lugar, que después es otra de las contradicciones que después Capricornio habla de esto, ¿no? Que nosotros, mentalmente nosotros pensamos que siempre que hay que buscar sentido o encontrar sentido es una sola dirección. Y realmente en este signo hay una cosa direccionada, pero es muy amplia, no es solo en un punto, sino en muchos puntos. ¿Y qué más iba a decir de eso? Primero que ese viaje no termina, es como un viaje que no termina nunca. Y eso para la conciencia es muy raro, porque eso crea dolor de cabeza. ¿Cómo que esto no termina nunca? ¿Cómo que si ya yo encontré por lo que viví, tú me vas a decir que
ahí están los enredos. De hecho, cuando encontramos por qué vivir, pensamos que esa es la única cosa y que esa es la única. Sin embargo, en ese devenir más amplio de los sagitarianos, ese sentido va cambiando. No es una flecha, sino varias flechas. O digamos, es una flecha que cambia de dirección. No, los centauros lanzaban la flecha al cielo, imagínate. Y en un ángulo se decía que de 45 grados. Y se asocia estas flechas a nivel simbólico con la intuición y también con la claridad de pensamiento. Pero Es muy eso importante. implicaría, si hay intuición, que es fuego, el fuego es Ujú, intuición, en el ujú. sentido de, siento que es por ahí, voy a ir. No sé bien lo que va a pasar, pero el fuego ariano, leonino y también sagitariano, el fuego siempre dice, voy para allá y no sé por qué voy, pero sé que algo me dice, voy para allá. Y entonces en ese voy para allá, eh, se supone que hay un fluir. Si tú vas para allá y no sabes para dónde vas, se supone que, pero estás guiándote por algo, por algún principio, por un algo, por una sensación, se supone que tú estés abierto para hacer cambios. Y esto es lo que es más puramente sagitariano. El viaje por el viaje sin llegar a ningún lado, el viaje por el viaje que ir mirando la ventana por fuera del tren O ver la vida es como un la viaje. pasión, ¿no? Verla todo como un eterno Todo lo que viaje, una ocurre, búsqueda. ver todo lo que ocurre como parte de una experiencia, no que cuando la experiencia no me gusta decir, déjame ver si aprendo de esto, porque esto no era, o esto no era lo que yo decía, o bueno, sí, déjame. Pero normalmente para Sagitario es difícil encontrar algo que no encaja con su plan, que no encaja con aquel ideal, que normalmente es un ideal muy, muy grande, muy lindo, pero que normalmente si pasa algo que no encaja, entonces ya ahí me va a caer un poco mal la noticia, ¿no? Y es más sobre fluir con lo que sea que esté pasando, que es lo que hablábamos en Escorpio, incluso con la sensación más desagradable, tengo que quedarme y tengo que esperar a ver que esa sensación se disuelva y de esa disolución surge esta energía que nos deja ampliar, es que es como un excedente de energía lo que surge ahí. Y en ese aspecto, donde yo me quedo pegado y donde yo tengo que encontrar un solo sentido, que es el solo sentido que tiene que ser ese, que le dé sentido a todo. Ahí es donde tengo más posibilidades. Puede ser que me salga bien, pero tengo más posibilidades de que un día me encuentre con que no era como yo decía, o ya estoy muy viejo y ahora se me cayó el ideal y no puedo levantarlo de nuevo porque ya tengo cierta edad, entonces no voy a empezar de cero. Y ahí surgen como unas depresiones en Sagitario, a veces cuando tienen, qué sé yo, 60, no sé, una edad donde ya no está cansado y no va a volver a empezar, ¿sí? Sí, yo creo que ahí es muy saludable para los sagitarianos apegarse a este arquetipo de maestro, de Quirón. Pues yo creo que una de las cosas que vienen a trabajar también los sagitarianos, el sagitario, es aceptar su vulnerabilidad y sacar el máximo provecho de eso, como mismo hizo este Quirón, ¿no? Y él tira flechas, lanza flechas para todos lados, Son varias, a sí. donde vaya su intuición. Entonces, bueno, siempre va a ser. Yo creo que todo este viaje, como tú decías, es lo que va a dar lugar a arquetipos como el filósofo, maestro espiritual, un sacerdote, ¿no? Los exploradores, el gurú. Pero siempre se suele asociar a personalidades entusiastas, positivas, arriesgadas, dinámicas, esa especie de líderes espirituales. Y también esa cualidad de disfrute de los momentos, ¿no? Lo mismo que te decía del riesgo. Y, tal vez yo creo que este Sagitario, o el Sagitario, o en la zona sagitariana de los mapas natales, sintamos esa necesidad de mirar atrás, como ay, Sí, como lo el de... arcano 9 como este personaje, ¿no? Del ermitaño del arcano 9 que no tiene nada que ver con, o sea, se recluye en sí mismo para, no es el ermitaño como el significado que tenemos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces aquí podríamos, ¿no? En esta zona Sagitario de nuestra carta, buscar ese sentido de nuestra existencia, ¿no? Mirar atrás o ver, cambiar estos valores existenciales, que es una cosa un poco más acuariana, pero que aquí ya yo creo que se empieza a notar. Sí, esto corresponde a Sagitario, el sistema de creencias corresponde Mm, a Sagitario. Y de hecho el sistema de creencias, si tú piensas en sí. Sagitario como Sol en Sagitario, hace identidad. Para una persona de Sol en Sagitario, su sistema de creencias, aunque no sea religioso, su sistema de creencias será súper importante.
porque en ese sistema de creencias se va a hacer identidad, Habría que ver dónde está ese sol, habría que ver claro. también Pero la casa 9 que la es casa análoga, 9, nos da la medida de cuán importante o no donde es ese tenemos a sistema Júpiter, hay que de ver creencias. también. Donde Sí, tenemos a Júpiter en nuestra carta es muy importante, nos va a dar este tipo de cualidades sagitarianas también. Todo es pero bueno, sí viéndolo, lanzándolo sí. en general. Para la astrología cabalística, este signo de Escorpio empieza con el ciclo lunar del mes de Kislev. Y Sagitario en arameo es Keshe, que quiere decir arcoíris. Se habla de los 7 colores básicos que componen todo el espectro de la luz, ¿no? Desde nuestro punto de vista visual. Y bueno, aparece luego del diluvio como señal de esperanza y de un nuevo Hay como comienzo. una magia aquí. En el budismo se habla también cuando se refiere también a esos cuerpos adamantinos. Y por ejemplo, en nuestra meditación, esa luz arcoíris. La Sí, luz, la realización en el budismo tibetano se representa con arcoíris. y se La habla de cuerpos. realización se representa con el arcoíris y hay ejemplos, supuestamente hay ejemplos y sí, milagros y de hecho sí, hay muchos videos donde se puede ver que aparecen arcoíris cuando un gran maestro muere Muere, o ajá. cuando ocurre, o cuando alguien muere. No tienes que ser un gran maestro, si alguien muere y hay cierto nivel de realización, aparecen unos Ujú, arcoíris que salen de ningún lado, que no ujú, hay lluvia ninguna y hay ujú. arcoíris. Porque se habla de un nivel de evolución de la conciencia, de un nivel superior, de evolución de la conciencia. Y se dice también, según la astrología cabalística, que los sagitarios experimentan milagros durante toda su vida. Y es ese tipo de certeza que hablábamos, ese tipo de confianza de saber que, y ese golpe de suerte, ¿no? De lo Lo cual único, hablábamos. es un signo bello, por supuesto que es un signo, yo creo que es más bello, ¿no? Que a todo el mundo le gusta más, ¿no? El Bueno, signo, no sé si es el que todo el mundo le gusta, pero en mi experiencia sí, cuando yo le he preguntado a personas qué signos son, es muy común que el Sagitario diga cosas como es el mejor. Sagitario, el mejor de todos, o el mejor de todos, Sagitario. Entonces, no sé por qué, pero bueno, sé por qué, pero siempre. Y es cómico porque nosotros tenemos, ¿no te acuerdas la canción? Hay un cantante cubano, ¿sabes? Que dice una canción, tú quieres algo más Sagitario que hacerle una canción a Sagitario. Que dice, ¿tú te acuerdas, ¿te acuerdas de Sí, eso? Sagitario, para Sagitario, adelante y para para adelante. adelante y para adelante. Dime algo. Hay, más allá de esa canción y toda esa cosa, O mi cuerpo no va contigo. hay siempre esa sensación de abundancia. Y esto es algo que quién no quiere vivir esto, ¿no? ¿Quién no quiere tener esta experiencia de abundancia? Pero es que esto no implica, es lo que te decía, esto no implica que no se creen algunos problemillas, ¿no? Y yo creo que el único problemilla, porque Sagitario es un signo que disfruta tanto la vida, que está diseñado para ese disfrute, porque está en un momento zodiacal que es un momento de disfrute. Le tocó el momento 9, es un momento de mucho disfrute, de mucha ampliación, porque lo que había ocurrido en Escorpio dio resultados, esa transformación da resultados de una energía amplia, de algo que se disfruta mucho. El único problema que yo he visto, o que yo creo que puede surgir aquí, es que uno se quede pegado a esas experiencias, que es un problema de la conciencia también, que nosotros nos quedemos Oye, pegados a la a las experiencia, creencias y a lo dogmático. incluso a nivel de experiencia. Vamos a decir que ya uno no es dogmático y que uno ni siquiera cree en Dios, pero ha visto estos milagros o No, simplemente está no solo el buscándolo. dogma religioso, ni el Sí. gurú, ni los Sí, también sectarios. el moralismo y todo. Pero vamos a poner que tú no eres tan moralista, que tú estás en un nivel más, no vamos a decir más alto, pero vamos a decir que estás en un nivel ya de disfrute de la energía. El único problema que yo le veo es quedarse pegado a esto, es tratar de reproducir experiencias que ya uno ha Como todo, de tenido, polarizarse. De sí, tratar de polarizarse. repetir, o sea, ya pasó una cosa que es muy buena o que me gustó y disfruté, tratar de repetirlo a la fuerza. Lo que hay que hacer en todo caso es disfrutarlo. Eh, yo pienso que es muy efectivo si uno tiene esta energía, hacer deseos para que todo lo que a lo que a uno le gusta parezca repetido, multiplicado, porque esto es un signo que tiene que ver con la multiplicación, con la abundancia. Si uno no tiene religión, pero quiere hacer algo que quizás es una cosa que le da sentido a lo que va pasando, hacer deseos, siempre que uno consume algo que a uno le gusta, que uno ve algo que a uno le gusta, uno puede decir, ay, ojalá todos pudiéramos ver esto, tocar esto, sentir esto. Esto es muy efectivo y va con esa práctica Energía. sagitariana natural de encontrar cosas bonitas, ¿no? Y de estas experiencias. Sí, estará el Sagitario
que manifiesta esta energía sí, pero estará el Sagitario que no, que lo vea por los aspectos más rígidos del signo, que se polaricen en los dogmas. Yo creo que para entender un poco este signo, muchos autores ponen el ejemplo de las redes telefónicas, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que es el signo contrario a Géminis, del cual ya hablamos, y que también les recomendamos que escuchen el episodio. Sí, yo creo que aquí esto en Géminis, su opuesto, había como un entramado de la curiosidad, de esta lógica más intelectual, lúdica. Aquí aparece lo que diría Rudia como una excepción de factores sociales y místicos para buscar otro tipo de conexiones. Habla mucho de la conexión de Sagitario. Por ejemplo, la mente en la esfera de la personalidad Sagitario, de la personalidad Géminis, perdón, es como una mente un poco más individual. Y aquí ya es como más social, ya se abre al Sí, aspecto de lo social. Por ejemplo, los nodos de tránsito en este momento están en ese eje, en el eje sí. Sagitario, nodo sur y nodo norte Géminis. Y yo creo que todo este tiempo, desde que entraron los nodos ahí, que un poco coincidió con todo este tiempo del virus y tal, y todo como ha cambiado el mundo, tiene que ver un poco de esto. Yo creo que nos insta, obviamente es un poco más profundo, pero bueno, estamos hablando sencillo, ¿no? Nos insta a drenar toda esa carga sagitariana, todas esas creencias, estos dogmas, y concentrarnos desde el punto de vista más individual, ¿sabes? Ir hacia ese nodo norte, pero no desde el individual, desde lo egoico, de lo cerrado, sino a partir de un proceso individual, cómo podemos ir hacia lo social, ¿no? Contribuir a las comunidades, lo social. Pero todo, yo creo que se trata de eso, de ir hacia, y de no tomarnos tampoco, vaya, siendo sencillo, no tomarnos en serio tanto las cosas, sino como Eso es que lo otro. disfrutar. Tiene un gran sentido del humor Sí. este signo. Y Ujú. eso es el sentido del humor es una muestra de que hay mucha, hay algo que está muy bien cuando hay sentido del humor, hay algo que fluye. Claro, No, no luego, voy a decir experiencia, pero hay algo que funciona bien cuando hay sentido del humor. Si la persona no tiene sentido del humor y sabe muchísimo, hay algo que todavía no está bien en ese sentido, ¿no? No hay fluidez. Hay mayor fluidez y hay mayor sentido del humor. Y el sentido del humor, de hecho, protege también contra la estupidez, ¿sí? El sentido del humor nos protege contra ciertas rigideces y toda ese mismo agarrarse a conceptos y eh, esa cosa que se vuelve ya, el fanatismo religioso también está aquí en este signo, ujú. también. Yo creo que un antídoto al fanatismo de cualquier Si tipo mal no es el sentido recuerdo, del humor. creo que Juan Pablo II era, lo voy a buscar, pero creo que Juan Pablo II era Sagitario también. Y muchos de los papas, muchos de los Sí. personajes religiosos muy conocidos son, la Iglesia Católica hasta cierto punto es un arquetipo de los sagitarianos. Pero también tienes al buscador de sentido, al chamán, al Ujú, maestro y al estudiante, a ambos, al maestro y al ujú, estudiante que buscan un sentido trascendental, que va más allá de la religión incluso, ujú. que supera la religión. Y esto es mucho más interesante, porque esto es dejar atrás toda la parte eh, más rígida y empezar a encontrar una cosa que es más cercana a la experiencia propia. Y vamos a ver que es verdad que es importante que sea más cercana cada vez más a la experiencia propia, porque Capricornio habla de esa experiencia propia. Y aunque sea un social, sí, porque Júpiter es un planeta social, no es un planeta personal. No, y precede el Aunque sea solsticio. Esto es el signo que va antes del solsticio. Así el que yo creo momento que hay 9 en el importancia. zodiaco, es un Sí, sí, momento sí, ¿no? Y en la mágico. época que está del año, yo creo que es importante esas épocas sagitarianas. Y yo creo que ya aquí ese poder, ¿no? Que veíamos en Escorpio, aquí ya está como estructurado. Aquí se libera esa energía que estaba siendo procesada, incluso en conflicto, ¿no? Y después siendo fusionada. Y cuando se libera esa energía, esa liberación es como un río, ¿no? Un río muy caudaloso. Eso que surge es tan amplio, tan generoso, y aún sin los atributos humanos. Es una energía tan amplia, es la energía que hace que las cosas crezcan. Entonces es una energía inmensa. Si a esto le llamamos Dios, no sé, pero es una energía inmensa que existe en el universo. Y esta energía que se abre paso, que es una energía grande, como que amplia, que se abre paso,
a su paso va haciendo que las cosas crezcan, se acomoden, encuentren lo que les hace falta. Básicamente la función jupiteriana es social porque no es una función para mí, no es para la pequeña persona, sino que es para todos. Todo tiene que crecer, todo tiene que tener un lugar. Todo. No es que yo que soy el preferido del Dios sino todos tienen que tener un lugar, ¿no? En este sentido. Y por eso es que es más social, no es un planeta personal. Pero en el lugar de donde esté la carta sí hay una función personal ahí, ¿sí? Es como yo, entonces me agrando, como yo me agrando, como yo encuentro sentido. Yo en lo personal, digamos, Cómo es mi relación con la el carta. conocimiento, cómo es mi relación con las creencias. Eso ya es más específico, eso depende de la configuración natal de cada quien que tengas en... Cómo yo me amplío, dónde yo me amplío, de qué manera yo me amplío. Sí, pero hay que tener cuidado con esto porque donde tú te amplías, o que muy sagitariano de mí es donde tú crees que te amplías. ¿Sabes? Ya digo, hay que hacer un viaje, porque Sí, si sí. Sagitario es el maestro y yo soy el estudiante, o yo me estoy convirtiendo en mi propio maestro, yo voy a tener que aprender de verdad. Yo no puedo leer nada más de los libros, yo voy a tener que aprender de verdad. Yo voy a tener que pasar por experiencia, y ahí está Escorpio. Yo voy a tener que volver a pasar por el conflicto Pero lo que yo creo que es y lo voy a como tener te que decía superarlo. que es más estructurado ya aquí. En Escorpio siempre busca esa fusión de ir en esos rangos, ¿no? De alto y bajo, de ir hasta aquí arriba y hasta los niveles más profundos, ¿no? Yo creo que aquí hay ya como esta función en una unión más real, más tangible, más que se Es puede que es ver, como si se liberara. sí. Si aquello que estaba en Escorpio, en este enredo, en esta espiral, si eso se liberó, eso liberó energía en todo el tubo, vamos a decir, en toda la línea. Y entonces hay energía de arriba, en el medio, abajo, hay energía en todos lados, ¿no? O en mi vida está la energía canalizada en muchas áreas, vamos a decir, o fluye la energía en muchas áreas de mi vida. O sea, en el trabajo, en el amor, hay esta fluidez, vamos a decir. Sí, también se asocia a los sagitarianos al matrimonio, como así como institución, porque es como esa fusión que se ve, es lo que te decía, ¿no? Yo, que de este poder, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tú sabes, el caballo como arquetipo y como animal sagrado también se ha visto en muchísimas tradiciones espirituales y en muchas culturas. Por ejemplo, hay mitos escandinavos donde el héroe se sacrifica eh, a su caballo para que éste los lleve al cielo. Sí, Las walquirias también andaban en caballos para anunciar la muerte de sus guerreros. En Japón, la diosa Amaterasu esconde el sol o quita el sol al ver a su caballo muerto. En el el caballo. Bhagavad Gita hindú también se habla del caballo cósmico que es necesario para atravesar todos los mundos. Bueno, el caballo de Troya también. El caballo, si lo ves desde la relación con Tauro de Sagitario, vas a ver que el También, caballo es esa parte corporal, ¿no? también. Pero si lo ves relacionado al fuego, el caballo es ese impulso también, ese impulso del fuego que te va a Ujú, permitir hacer ese viaje, hacer ujú. ese tránsito, porque hace falta una energía tremenda para Ahorita llevar a cabo acompañan. ese viaje, ¿no? Y esa es Ujú. una energía de fuego. O ese acompañamiento también sagitariano. Son lo que yo digo acompañamiento porque es como siempre esa sensación de, sí, de maestro, De guía, sí. de guía, ajá, de alivianar como el camino. Yo creo que el sagitariano siempre tiene un insight de que necesita buscar algo, de que hay una conexión más allá de lo que vemos. Es como esa intuición. Yo creo que es uno de los signos más intuitivos Sí, de todo sí, el... intuye algo trascendental. Ujú. Y vive hasta cierto punto una experiencia que le muestra una y otra vez que los obstáculos se desaparecen. ¿O Y es no? verdad que sí, que sí se les presenta esta situación de obstáculos que se vencen solos o que se diluyen solos, que tiene que ver con esta energía. Y hacer identidad con esta energía, entonces, bueno, yo soy el que me sale todo bien, ¿no? Cuando hacemos identidad con esto y decimos, yo soy esto, ¿no? Yo soy esta cosa que siempre la pasa bien, yo soy, Sí, eso soy podría tener que ver un poco con el sol, el sol en Sagitario, sí. pero cuando desplazamos esta energía, por ejemplo, cuando tenemos un Venus en Sagitario, o cuando tenemos o en, no sé, o en la O la casa luna, 12, ¿te imaginas Sagitario en la casa 12? sí. Y un Júpiter, no sé,
Sí, en eh, Júpiter en en la Sagitario co- es de hecho el que lo rige, y Júpiter en Ujú. Sagitario de hecho No, Júpiter en Sagitario ya ahí está insertada todas las trae cualidades. ciertos problemas, porque la gente piensa que es que está perfecto porque está en su No, signo, no, no, pero no. precisamente porque está en su signo, entonces trae una salta tremenda de símbolos y de sincronicidades por todos lados. Entonces, si no te vuelves religioso, te No, vuelves o loco, puedes porque estar también sujeto a la polarización, porque si tú no vas ujú, incorporando cualidades de lo que tienes, es que habría que ver en la carta, porque para hablar de todas las demás, porque no se puede ver solo así Júpiter en Sagitario, hablar solo de Júpiter en Sagitario, sino habría que ver qué aspectos está haciendo ese Júpiter, dónde sí. está. Pero para hablar de lo que es, puede ser que pase con Sí, Júpiter en claro, claro, Sagitario, es que claro. esta abundancia en su propio signo va a traer una abundancia de símbolos, una abundancia de sincronicidades, una abundancia de milagros, entonces puede ser confuso. Porque entonces tengo que ser religioso, tengo que creer o no, tengo que, a quién le pido que me haga qué, o porque a quién le doy las gracias, y a quién le, y Sí, puede traer mucha habría que ver. confusión porque Ujú, eh, imagínate. es una salta de O puedes símbolos y polarizarte, puedes no verla, no verlo como abundancia. sí, no querer saber nada de esto también. Ujú. Eso depende. Por eso digo, eso dependería de muchas cosas. De la configuración de toda la carta para poder ir empezando a darle una explicación. Imagínate tú los excesos en los que puede incurrir un nativo que tenga a Júpiter en Sagitario. Algo que decir que es que Sagitario, Júpiter como Saturno, ya lo veremos en algún punto, ¿no? Pero Júpiter es uno de los signos más de los planetas más polarizados. Su función se encuentra muy polarizada. Quiere decir que nosotros no creemos que nosotros tenemos esa energía como nuestra. Es una de las primeras energías que siempre aparece afuera, en la infancia primero, y que siempre nos dice, mi tío fue el que me regaló, aquel fue el que me dio. Es como que Es lo que yo te nosotros decía, encontramos difícil pensar que hay algo en nosotros ¿no? Y esto puede ser que muy canaliza, que común posibilita. Nosotros decimos siempre, aquella persona me posibilitó, aquella persona me regaló, sin darnos cuenta de que somos nosotros, que es nuestra carta también, y la energía, quien posibilita. Pero siempre aparece proyectada en una persona, ¿sí? En todas Siempre las áreas, aparece, en todas las áreas puede haber su proyección y su polarización cuando uno no tiene bien integrado una energía o cuando uno no ha reconocido, no ha hecho consciente de eso. Pero lo que tú dices del Sagitario ver fuera o activa, esto podría ser muy común porque precisamente esto que te digo de la energía de este conflicto con el padre, con Cronos, que devoraba a sus hijos, esto puede ser un tema muy común que puede aparecer en la vida de los sagitarianos, esa imagen del padre y cómo se relaciona con él y cómo va a ser el vínculo desde su temprana infancia hasta después ver simbolizado, ¿no? En la relación que vas a tener tú como padre o ese ideal de lo que tú consideras como paterno. Hay igual que con lo del matrimonio que te decía y lo de los hijos, es importante. Bueno, Julia, vamos a dejarlo hasta bastante aquí. Creo que hemos importante. hablado. ¿Cuánto 50 vamos? minutos. No es que no puse timer ni nada. En Scorpio lo puse, dije voy a parar a tal hora y hoy he estado mirando, pero no. Así que bueno, familia, nada. Recuerda que nos puedes dejar un review en Apple Podcast. Nos dejas un review 5 estrellitas, puedes entrar en un sorteo que estoy haciendo todos los finales de mes. Ya saqué en el episodio anterior el ganador para hacerse un primer acercamiento a su carta natal. Vamos a Sí, yo tener lo una vi. consulta de 1 hora, así que nada, puedes tener la posibilidad de hacerte la carta natal de la manera que yo la hago y lo único que tienes que hacer es dejar un review y 5 estrellitas solo en la plataforma de Apple Podcast. Así que nada, nos encuentras en Facebook como Los Astros Susurra, Julieta Viguera, Julieta también tiene un blog que ya tú habías escrito sobre Sagitario también, ¿verdad? Sí, hay un texto, es el Porque, último texto, porque ah, no he es el podido llegar último. a Capricornio. No he podido sintetizar, sinteticé, pero no he podido. Capricornio está costando se, mucho lo, trabajo se realmente. los recomiendo porque lo que pasa con el podcast es que tiene una dinámica distinta a la de la escritura. Entonces, si lees, ahí vas a tener otro horizonte y otras posibilidades. Es otro lenguaje. Lo mismo que a lo mejor hablamos aquí, pero u otras cosas, ¿no? Pero es diferente la interacción Y hay más con el tiempo, podcast que con la escritura. es como que pueden volver al mismo Es di- párrafo si Ujú, quieren y pueden. exactamente. Así que, bueno, aquí también pueden ir para atrás si quieren, para Sí, ir es para verdad, adelante, pero bueno. es verdad. No, pero la dinámica es muy diferente.
de la escritura a la de un podcast que estamos hablando y podemos, aquí puede caber cualquier cosa, en la escritura igual, ¿no? Pero es diferente dinámica. Así que nada, familia, sigan en las redes sociales, @lidacao con Y, @losastrosusurran, @Julieta Viguera. En las notas del episodio siempre le dejamos el acceso directo a todo esto de lo que acá les hablamos. Y nada, hasta la próxima.